Muy buenos días, Robinson López, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la COICA. Los gobiernos en general de la región han olvidado a los pueblos indígenas. Los casos en Perú son dramáticos, también hay muertes ya, en Ecuador también se registran situaciones complicadísimas y desatención total de los gobiernos. En Brasil el genocidio es inminente, por eso alertamos al Sistema de Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público en los países para que salvaguarden la vida y sobre todo dicten protocolos diferenciales y se coordinen con las entidades, instituciones de los pueblos indígenas, se coordine con las autoridades, los caciques en los territorios y se pueda llegar con la ayuda humanitaria inmediata, pero también con elementos de protección, bioprotección para la Guardia Indígena, para las autoridades que están haciendo las veces de proteger su gente. El COVID-19 se sigue incrementando de manera exponencial y no hay una política de atención diferencial efectiva para los pueblos indígenas, lo cual es lamentable, triste que exista y que persista la discriminación contra los pueblos indígenas que históricamente y milenariamente le han aportado a los territorios, le hemos aportado en la conservación, pero sobre todo le hemos aportado en la mitigación y adaptación al cambio climático, en los saberes ancestrales, a través de los conocimientos tradicionales y espirituales. Los pueblos indígenas hemos sanado diferentes enfermedades en el mundo. Y pues es lamentable que estos gobiernos, en esta situación tan crítica y dramática de salud, no se atienda a los pueblos indígenas. Las contrapartidas presupuestales, los recursos que se están destinando para la atención humanitaria en Colombia, por ejemplo, se están yendo para la corrupción, lo cual es lamentable, es repudiable desde todo punto de vista que los gobernantes utilicen los recursos para hacer política y sobre todo para dejarlos en la corrupción y para seguir afectando, digamos, ahondando la crisis humanitaria en salud. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana viene adelantando una estrategia de incidencia, de comunicaciones, de búsqueda de ayuda humanitaria, tocando puertas en la cooperación internacional de manera que se puedan lograr recolectar los aportes necesarios para llegar a los territorios más apartados en la Amazonía. Todos sabemos la geografía compleja que hay y las distancias para llegar a los territorios y la difícil situación de atención hospitalaria. No hay centros de atención, unidad de cuidados intensivos en Leticia, Amazonas, por ejemplo, lo cual eso nos preocupa. Nos preocupa desde la OPIAC, desde la COICA, y hemos venido haciendo las denuncias y haciéndole el llamado, instando al gobierno colombiano para que se atienda con prioridad a los pueblos indígenas. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA se ha diseñado una estrategia, una plataforma de donaciones en alianza con cooperantes, con aliados estratégicos, de manera que se pueda lograr también recaudar los fondos necesarios para poder apoyar a los 9 países, a las 9 organizaciones y sobre todo a las poblaciones y familias que están en riesgo inminente de ser contagiadas y en un olvido total. En tiempos de pandemia y en Colombia lo más grave, que en tiempos de COVID-19 se siguen asesinando líderes indígenas, se siguen asesinando líderes sociales en el Cauca, en Putumayo, en Chocó. La criminalización de los líderes indígenas en tiempos de pandemia se sigue presentando. El llamado es para que en los territorios indígenas las mismas autoridades establezcan sus medidas de salvaguarda, medidas también de autosoberanía alimentaria. En los territorios existen, los pueblos indígenas históricamente han cultivado la tierra y esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que podemos salir de esta crisis tan compleja que vive la humanidad, situación que se está generando por diferentes problemáticas que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con políticas de exterminio de los territorios, que tienen que ver con políticas de exterminio a los pueblos indígenas, acciones mal realizadas, políticas mal implementadas, mal diseñadas. El extractivismo sigue en la Amazonía, se siguen presentando las tractomulas de los megaproyectos de extracción petrolera, siguen circulando en territorio colombiano, por ejemplo, siguen explotando minas. La minería sigue presentándose en la Amazonía. En este momento nos encontramos en la Amazonía colombiana. La verdad la situación es muy compleja y en este momento se reportan más de 115 casos de contagio por COVID-19 en la Amazonía colombiana, de los cuales han fallecido ya 2 indígenas, uno del pueblo Miraña y otro del pueblo Cocaima. Este último está en inminente riesgo de extinción física y culturalmente, tal como lo ha declarado la Corte Constitucional, y estamos en una crisis humanitaria sin precedentes. Consideramos que el gobierno colombiano no ha atendido a los pueblos indígenas en este momento. No hay protocolos diferenciales de atención,
los decretos presidenciales pues no tienen el enfoque diferencial. Y a esas alturas, cuando han pasado más de un mes de la cuarentena decretada por el presidente de la República, no llegan las ayudas, la asistencia humanitaria a los territorios de la Amazonía. El gobierno colombiano le ha dado la espalda a los pueblos indígenas y no existe una política de atención humanitaria efectiva. Tal es así que se reportan desde los territorios solicitudes de ayuda constante y permanente a las organizaciones. Más de 1.500 guardias indígenas en el Putumayo están haciendo control territorial para pueblos indígenas como para la comunidad general en el Putumayo. Sin embargo, no hay ayuda en elementos de bioprotección para la guardia indígena y se están exponiendo, casi que entregando sus vidas por protegerla de los demás. Y el gobierno colombiano no ha hecho nada para brindarle la seguridad ni los elementos necesarios para que las autoridades de gobierno, como la Guardia Indígena, que monitorean los territorios, puedan ejercer su labor. El llamado es urgente al gobierno nacional para que pueda brindar todos los elementos de bioseguridad a la Guardia Indígena del Putumayo y además guardia que está haciendo su labor en toda la Amazonía colombiana.